Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión volvemos a tener un producto también pagado con los impuestos que tributan los habitantes de este país, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos. Tal vez por ahí un poco el Banco Central pone dinero, pero también ese va por ahí parcialmente. Y para hacerlo, imagínense qué bien estamos. Tenemos a la señora gerente del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, doña Floribel Méndez, y tenemos, si eso no fuera suficiente, a quien dirigió la encuesta, a doña Ania Chávez, con ustedes, y una vez que el canal nos invite a hacerlo, nosotros regresamos para hablar de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2013. Continuamos, amigas y amigos, conversando con doña Floribel y doña Ania, y tal vez la primera pregunta es, aunque estas encuestas no son exactamente la misma en el tiempo, ¿cuándo se hizo la primera encuesta de ingreso-gasto en Costa Rica? Bueno, muchas gracias por la invitación, y para el INEC es un placer poder compartir este rato y poder comentarles sobre este proyecto que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos. La primera encuesta data de 1964, más o menos, sí, ¿verdad? Que fue la primera encuesta que se hizo. Es una encuesta que tiene una periodicidad de cada 10 años, ¿verdad? Que era la recomendación en ese momento. Ha venido, digamos, modificándose, mejorándose, introduciendo cambios. Ustedes, y esto tal vez vale la pena decirlo, ustedes en el INEC todo lo mejoran. Sí, la idea es esa, ¿verdad? La idea es que se adapten recomendaciones internacionales recientes, tratar de hacer una mejor medición de las cosas, ¿verdad? Entonces, en estos proyectos que no son tan continuos, cuando se hace uno nuevo, pues se hace toda una revisión metodológica para mejorar no solamente el punto de vista conceptual, sino también operativo, para hacer una mejor captación de la encuesta. La anterior a esta fue en el 2004, y la más reciente y la que estamos presentando resultados fue en el 2013, ¿verdad? Es una periodicidad que de ahora en adelante se quiere que sea cada 5 años, que es parte de las recomendaciones, para poder tener una mejor medición de los cambios que se van dando en el tiempo, principalmente en las variables de interés, como es el ingreso y el gasto de los hogares. Cuando tocan la puerta, doña Ania, más o menos, ¿qué le preguntaron en 2013 a la gente? Las preguntas, algunas son muy elaboradas, y hay uno de los formularios, es, si yo no entiendo mal, y eso ustedes lo van a explicar, un registro de los gastos con un detalle, pero digamos la pregunta básica, tocaron la puerta, y cuando tocan la puerta, sin decir todas las preguntas, ¿qué es lo que le preguntan? Bueno, lo que se llega es a presentarse como posición del Instituto de Estadística y Censo, donde estamos realizando una encuesta que va a hacer consultas sobre los ingresos y los gastos de los hogares. Y no solamente va a ser una entrevista de un momento, sino hay que hacer una introducción un poco más extensa, porque la entrevista se va a extender por varios días. Se van a tener que estar en ese hogar durante una semana, ¿verdad? Haciendo varias visitas y llenando información, ¿verdad? O el entrevistador va a ser quien la pregunte directamente al informante principal, o a cualquiera o a los miembros que son informantes debidos, o autollenando algunos formularios, ¿verdad? Que se solicita que se llenen en las casas durante la semana, que las mismas personas lo vayan completando, que son sobre gastos.
gastos de todo tipo, ¿verdad? Hay gastos que tienen que ir llenando diariamente, que lo que se comió, si compraron en el súper, si lo que pagaron en autobús, si ese día pagó en taxi, si compraron el periódico, si fueron al cine, etcétera. Esos se apuntan diariamente durante una semana. Y hay otra parte de los gastos que se van a preguntar en un solo momento, ¿verdad? Pero por recordatorio. En los últimos 3 meses, ¿cuánto gastó en ropa? ¿Cuánto gastó en utensilios domésticos? En los últimos 6 meses, ¿cuánto gastó en salud? Una serie de preguntas. En realidad los cuestionarios son muy, muy extensos. Es muchas las preguntas, así que cuando uno le dicen ¿qué va a preguntar? Más bien uno quiere decir, uy, ¿qué no preguntamos? Porque es bastante invasivo el tema de la encuesta en los hogares. Porque Me gusta esa palabra y en realidad la provoqué con la pregunta un poco porque uno tiene en este tipo de cosas, la visita del INEC usualmente es como la del censo, ¿no? Que llegan y en 20 minutos o una cosa así, ya quedó y eso. No, esto es, y me gustan las dos palabras, los dos términos, invasivo y ¿qué es lo que no se les pregunta? Casi que las preguntas privadas ya esas son las únicas que no. Sí. ¿Con quién está saliendo la vecina de la par? No, eso no se pregunta. Sí, como decía Ania, es una encuesta que entra a un detalle no solamente del gasto, ¿verdad?, sino también del ingreso de los hogares. Es como tratar de reconstruir el presupuesto de los hogares plasmado, digamos, en un cuestionario, ¿verdad? Entonces, sí se indaga bastante y para mejorar esa calidad de esos datos es que se usa ese tipo de operativo, ¿verdad?, de durar aproximadamente 7 días en el hogar, de acuerdo a cómo el hogar nos reciba. Así vamos a estar visitándolo, ¿verdad? Pero para poder balancear esa carga de información que le pedimos al hogar. Qué bueno. Señora gerente, una de las cosas importantes, y ya dijimos que se paga con los impuestos, es, bueno, ¿y para qué sirve, para qué se usa la encuesta? Uno de los temas es, de alguna forma, contar no la historia detallada de cada familia, es decir, no vamos al chisme, sino que la historia de los hogares de Costa Rica. Pero contéstele usted, que usted sí sabe. No, claro, la información, si bien se recolecta, digamos, en los hogares, luego la información se agrega para suministrarla al país, y de la información que puntualmente nos dan cada uno de los hogares nos va a dar una visión, digamos, del país, en qué situación es la que están, ¿verdad?, las familias, los hogares, en el sentido de, bueno, cuál es su estructura de gasto, ¿verdad?, en qué están gastando los hogares en este momento, y también cómo hacen o cuáles son las fuentes de ingreso que usan para financiar ese gasto, ¿verdad? Entonces, la encuesta nos permite tener, digamos, para el 2013 una fotografía de esa situación a nivel del país, ¿verdad? Y con esa información, pues también se generan una serie de indicadores o de productos que son muy importantes también para el país, ¿verdad? Además de conocer esas estructuras de los hogares y esa información, también nos va a permitir hacer revisiones de indicadores importantes como es el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Que se tiene que hacer, con esta información se hace una revisión de su canasta de consumo, ¿verdad? Que cuáles son los productos más importantes dentro del gasto de los hogares. Y también se hace revisión, digamos, con esta información de lo que es la canasta básica alimentaria, que es un indicador que se usa para la medición de la pobreza. Y otro insumo muy importante para el cual es utilizada esta información es que en este trabajo que también está haciendo el Banco Central de actualizar lo que es el sistema de cuentas nacionales, hay una partecita que se refiere a los hogares, ¿verdad?, a la cuenta de los hogares, que también va a venir a alimentar esa actualización, esa revisión que está haciendo el Banco Central. En fin, los usos son muy amplios. También con la información que se recoge en esta encuesta, que
que no se hace en otras, ¿verdad? Que es la parte del gasto en alimentos, que se indaga con mucho detalle. En esa parte de alimentos preguntamos tanto cantidades como gasto. Y entonces esa es una información que también le permite al campo también de la nutrición y de la salud hacer estudios para ver cómo está nuestra alimentación en cuanto a calidad y alimentación que la población está haciendo. Aquí quiero destacar una parte, y esta es una nota de pie de página que yo voy de metiche a poner, que es cómo se les preguntó de manera invasiva y detallada en qué compra usted. Entonces, ese es el dato de las cosas que no solo ese hogar, sino todos los hogares. Por cierto, hay un tema ahí que lo voy a poner entre paréntesis, que es qué es una muestra estratificada y con las características técnicas, de manera que representa a los hogares de este país, y por ende no se vale luego decir que el índice de precios del consumidor no representa. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que aparece la posta de cerdo y yo soy vegetariano. No, es que resulta que usted es vegetariano, pero el costarricense medio no es vegetariano. Posiblemente porque si hay vegetarianos va a haber más vegetales que lo que en principio habría en una familia típica. O al revés, podría ser la pregunta, ¿y por qué tantos vegetales? Yo no como tan... Bueno, no, perdón, es que esto es lo que una familia típica de Costa Rica consume. De manera que con la profesionalidad, con el respeto, con la manera en que los visitan, así procesan la información y así cada mes cuando sale el índice de precios del consumidor es la verdad que contaron los hogares. Si los hogares contaron puras mentiras, es la mentira, pero fueron los hogares, no el INEC. Exactamente. Los diversos indicadores que salen de esta encuesta pues reflejan lo que precisamente los hogares nos informaron durante todo el periodo en la cual se recolecta. Tal vez es importante mencionar que otra particularidad de esta encuesta es que no se hace en un momento específico, en un mes o algo así, sino que se recoge información durante todo un año, ¿verdad? En esta encuesta fue de octubre del 2012 a octubre del 2013, que estuvimos en el campo recogiendo información, precisamente para captar todas esas situaciones que los hogares tienen, ¿verdad? Sabemos. Las vacaciones. Exactamente. La época de que llueve, la época que no llueve. Exactamente, hay gastos en que los hogares a veces los hacen muy puntuales, digamos como un gasto específico cuando entran las clases, ¿verdad? Que los uniformes, que los útiles. O en diciembre que las familias hacen gastos extraordinarios en ropa o adquisición de ciertos equipos. Entonces, situaciones, por ello es que la encuesta se hace de esa manera, ¿verdad? Para recoger todas esas particularidades. De manera que, de nuevo, excepto en cuanto haya alguna familia mentirosa, pero además el hecho de que usted está en una semana les limita un poco las mentiras, ¿verdad? Es decir, si yo digo que yo vivo en un rancho de paja y resulta que mi casa es de cemento, pues bueno, no pasa ese cuento, ¿no? Exactamente. Sí, al final la información, como usted lo dice, lo que debe sacar a la luz son promedios, ¿verdad? Son promedios de lo que se está consumiendo, de lo que consumen los hogares o del ingreso también de los hogares. A eso llegamos, y sí que hay mucha diversidad también entre los distintos hogares. Hay hogares, muchas veces dependiendo del ingreso, el consumo varía mucho. Entonces, los hogares de ingresos más altos, por ejemplo, empiezan a tener ciertos tipos de comportamiento diferentes a los hogares de ingresos más bajos. Entonces, sí, al final, pues, aquellos artículos o servicios que son de consumo general empiezan a, como decimos nosotros, a pesar más porque son consumidos por la mayoría, entonces se reflejan en el promedio. Claro, unos se van y otros vienen, pero nosotros nos vamos también y vendremos una vez que el canal nos invite a hacerlo.
Continuamos, amigas y amigos, con doña Ania y doña Floribel, y ¿qué cosas más encontraron? Porque ya la encuesta está procesada. Sí, exacto, ya los resultados fueron publicados ahora en el mes de abril, y el análisis que se hace tal vez es comparando con la última encuesta que fue en el 2004. Entonces, en este periodo de 8 o 9 años, del 2004 al 2013, sí vemos algunos cambios, digamos, importantes en la estructura de gasto de los hogares, y también en la estructura de ingreso tal vez no tanto, ¿verdad? Pero sí vemos cómo la situación, digamos, de los hogares del 2004 al 2013 no se ha, digamos, como deteriorado, ¿verdad? Eso es algo, digamos, positivo que reflejan los datos. Eso, ¿por qué lo decimos? Bueno, porque al analizar el ingreso de los hogares vemos cómo el ingreso ha tenido un crecimiento en este periodo, y un crecimiento en términos reales que le permite a los hogares no perder su poder adquisitivo, sino más bien ganar poder adquisitivo. Y al ganar poder adquisitivo, pues también le permite tener una estructura de gastos un poco diferente y mejorada, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces vemos también en la parte de gasto cómo en estos últimos años los hogares tienen un gasto promedio, digamos, más alto en algunos rubros como educación, salud, comunicación, ¿verdad? Que reflejan, digamos, también una mejora debido a que tienen un poco más de ingreso para poder invertir o gastar en otros rubros que no necesariamente tiene que ser alimentación, que es, digamos, como un gasto básico de subsistencia, ¿verdad? Entonces, sí la encuesta nos permite, digamos, observar esos cambios que se han dado digamos, en estos últimos años. Y tal vez más puntualmente, digamos, Ania podría señalar algunos casos que se observan todavía, tal vez en la parte de alimentación. Estamos haciendo los análisis para lo que son las canastas de consumo del IPC y la canasta alimentaria, pero en términos generales uno sí ve cómo los hogares han aumentado, digamos, su gasto en transporte, ¿verdad? Y que transporte estamos hablando no solamente de pasajes, taxis, sino también gasolina y adquisición de vehículos, ¿verdad? Que vemos cómo la flotilla ha crecido, ¿verdad?, en los últimos años. También vemos cómo en comunicación, ¿verdad?, lo que es la tenencia de teléfono celular, es increíble el crecimiento que ha tenido, ¿verdad? Y que al crecer el porcentaje de hogares que tienen celulares, pues también tiene un impacto en su gasto, ¿verdad? Que es parte de los avances tecnológicos que se han tenido tanto en comunicación, lo que es telefonía, como también el uso de Internet, ¿verdad? Que muestra un aumento en los hogares en cuanto a consumo. Sí, después del grupo de alimentos, de alimentación, que es el más importante dentro del gasto que tienen los hogares, que representa como el 31% en total. El segundo, pero que no deja de ser, como está diciendo Flori, tan importante, es el de transporte, ¿verdad? Que ya está alcanzando incluso un porcentaje, un peso mayor que el que tenía en el 2004. Y bueno, ahí en el transporte, esos rubros que decía Flori han estado creciendo, tanto los servicios, pero también la compra de vehículos, incluso de motocicletas. El porcentaje de hogares que ha adquirido vehículos es más alto que el porcentaje que adquirió vehículos en años anteriores. También un avance de género. Básicamente, antes eran los motociclistas y ahora son las y los motociclistas. Sí. Es muy frecuente las damas conduciendo motocicletas. Precisamente eso es un artículo extraordinariamente creció, ¿verdad? El rubro de compra de motocicletas. Comparado con el 2004 creció bastante, ¿verdad? En ese gasto. Bueno, hay muchos otros. En el de telecomunicaciones, el tema del prepago, ¿verdad?, de los servicios de comunicación y que ni siquiera se preguntaba en el 2004 porque no existía,
¿verdad? Ahora es uno de los artículos de los principales, ¿verdad? De los primeros, está entre los primeros artículos también el tema de las recargas de celular. Y bueno, eso es una cosa que antes no estaba. Y por otro lado, la telefonía fija ya va en decrecimiento. Lo que significa el gasto en pago de telefonía fija es cada vez menor, al igual que la tenencia de telefonía fija en los hogares, mientras que la del celular es totalmente más alta. Otros como los de salud, en el caso de utilización de hospitalización en servicio privado, y de cirugías y de otros tratamientos en servicio privado también ha aumentado bastante con respecto al 2004, ¿verdad? Entonces ahí es como se va viendo algunas tendencias de consumo, igual que en serie de artículos tecnológicos, ¿verdad? En tablets, que cada vez va habiendo más participación de los hogares en este tipo de tenencias, y se van quedando los televisores, los otros televisores, los de caja, y bueno, eso es lo que refleja, como dice el cambio, el promedio de los costarricenses. Sí, tal vez ahí algo que se observan también en los datos es que el cambio, o sea, no solamente se da en los hogares de más altos ingresos o así, ¿verdad? O sea, estos cambios que está señalando Ania se van reflejando proporcionalmente en los diferentes niveles de ingresos, o sea, desde los hogares que tienen más bajos ingresos hasta los que tienen más altos ingresos. O sea, todos han venido modificando esa estructura de consumo en artículos como los que mencionaba Ania. Y otro rubro que vemos que también mostraba un crecimiento importante es el de educación, ¿verdad? El gasto en educación, no solamente en escuelas, sino en colegios, universidades, ha aumentado considerablemente en la estructura de gasto de consumo. Fue, creo que, uno de los grupos que más crecimiento tuvo en este periodo. Una de las cosas que se ha comentado a partir de la lectura de los documentos que ustedes han presentado es un poco el tema de que, y se lo pregunto porque puede ser que los colegas que lo comunicaron puede ser que hayan leído mal. Parece que el tema de la concentración del ingreso es una leyenda urbana. Bueno, con respecto a la distribución del ingreso, los datos que arroja la encuesta, pues vienen a confirmar todavía más, digamos, y en línea con otras investigaciones, que sí hay una concentración importante del ingreso en los hogares, ¿verdad? Por poner un ejemplo, en cuanto a la concentración, estamos hablando que la encuesta refleja que el 50% del ingreso total de los hogares está concentrado en los hogares de más altos ingresos, que son el 20%. ¿Verdad? ¿Y eso cómo era en 2004? Más o menos. El cambio del 2004 al 2013 en este indicador no es tan marcado. O sea, más o menos se mantiene. Sí. Eso se mantiene. Estamos feos, pero que no nos estamos poniendo más feos cada vez. Exactamente, o sea, estamos en una situación, digamos, de una concentración alta, ¿verdad? Pero del 2004 al 2013 no se muestra, digamos, un crecimiento en ese, o un deterioro en ese indicador. Nos queda como 1 minuto y medio, no sé cómo quieren resumir un poco, y no sé si quieren contarle a las amigas y amigos del simposio. Sí, o sea, yo creo que esta información de la encuesta es muy rica, tiene una variedad de información que debe ser, digamos, aprovechada y explotada, y para ello es que el INEC está organizando un simposio instando a todos los investigadores para que participen. Sería en la primera semana de diciembre que se presentarían las ponencias, pero sí estamos haciendo una convocatoria que está vigente ahora, está también en el anuncio en la página del INEC, y que hay tiempo al 15 de julio para presentar su ponencia, digamos, su propuesta de ponencia, digamos, para que sea revisada en el INEC, y luego le estaríamos informando cómo sería la entrega de la información para que puedan hacer la investigación.
sí instamos a los investigadores y a las instituciones a que hagan un aprovechamiento de esta información que no se tiene todos los años y que la periodicidad esperamos que sea cada 5 años, de ahora en adelante. Dado que ya no tiene más encuesta de ingreso-gasto, ¿qué aprendió usted como en un minuto? Bueno, muchísimo, ¿verdad? La encuesta es tan compleja en realidad, porque es compleja en la temática que implica, ¿verdad? Y además es compleja en la operación logística que tiene. Llegar a los hogares y recibir una entrevista de un rato es diferente a tener que decir, mira, es que tengo que venir una semana y tengo que preguntarle esto y además aquello. Y yo ya no les podré preguntar más porque las siguientes preguntas las haré la semana entrante en los mismos tiempos y circunstancias a los que los invitamos a que nos acompañen. Y felicitaciones. No, muchas gracias. Muchas gracias.